Nos remontamos en el tiempo, imagínense lo que era el identificarse con ZP9AY, la radioafición. Aquí nos encontramos en un lugar realmente histórico y muy especial dentro del distrito de Capitán Miranda. Nos acompaña el señor Patrick Godefroy para hablarnos sobre este lugar, lo que representa para la familia y también para lo que representa la radioafición, la radio misma y el observatorio aquí en el distrito. Gracias por recibirnos en este lugar tan icónico, Patrick. Buen día. Y bueno, este es un lugar que la familia respeta enormemente. Es la casa de mis abuelos paternos, don Roberto Godefroy y su señora Annie. El técnico en radio, amante de la radioafición, parte de la historia paraguaya en el interior, así como muchos radioaficionados habrán hecho historia en su ciudad. Bueno, en Capitán Miranda estuvo mi abuelo. Todos estos equipos que ustedes ven acá, la botonera, él trajo en esa época, año 1952, cuando llegó a Paraguay. Y bueno, vino del monte como técnico. Parte de su historia construyó la primera radio de ZP5, la radio Teleco, o sea, muchas radios en Paraguay. Los primeros equipos construyó él, hasta que las emisoras traían radios ya de Norteamérica o del país que sea. También mucho en la parte de las observaciones, que él preparaba sus elementos para poder observar el exterior incluso, don Patrick. Sí, así mismo. Esa era su segunda faceta ya estando en Paraguay. Se interesó por la astronomía y bueno, empezó a leer. Él era una persona de leer, leer y leer. Eso yo admiro. Que aparte sería bueno que nuestra juventud y nuestra gente también lea un poquitito más. Y bueno, él así estudió astronomía y él mismo construyó sus telescopios. Tengan presente que en esa época, en los años 80, 90, no tenías un telescopio en cualquier parte. Hoy usted consigue a nivel nacional, a nivel mundial con la facilidad, cualquier tipo de telescopio. Él compraba la óptica en Norteamérica, lo enviaba por correo y él construía el telescopio. Estudiaba, medía y bueno, así empezó. Pero su fuerte fue siempre la radio, fue el gran propulsor de la radioafición. Como usted dijo, ZP9AY, ZP9 América Yucatán, como se le dice en el vocabulario de radioaficionado. Hizo conocer el Paraguay en el mundo entero a través de los contactos. Y bueno, su tarjetita habrá estado en muchos países y Paraguay presente. Si bien es cierto, él es de nacionalidad belga, pero era más paraguayo que muchos de nosotros aquí, o los que están acá, porque defendió a este país a muerte. Don Patrick, y esto ha dejado como una herencia para ustedes y los cuidan, la gente que de repente quiera venir a conocer, a mirar, porque tenemos tantas cosas. Y decía usted de que cada cosa que vemos, cada cosa que podemos observar tiene una historia muy significativa, no solamente para la familia, sino para un país en este caso. Sí, como familia obviamente tiene mucho valor, mucho significado, y la casa completa está como ellos dejaron. Es un museo no público, porque como usted sabrá, uno es empresario y necesito mucha inversión para proteger los bienes. Y la idea es, cuando me jubile, es dedicarme un poco más a preparar. Conozco a mucha gente que me va a ayudar a identificar muchos elementos, porque yo no soy técnico en radio. Y lo que aprendí de niño, era hasta joven. Mi abuelo era duro en el sentido, una persona excesivamente recta. O sea que esta es tu raya, este es tu camino y a no desviarte. Hombre de trabajo y muy gente. O sea que usted venía con alguna duda, él respondía a todo lo que, o sea, no se guardaba información. Y eso ayudó que mucha gente crezca.
Es más, veía las discusiones con mi abuela, que usted es radioaficionado, él radioaficionado técnico, usted tiene algún problema en su equipo, bueno, él lo arregló. ¿Y cuánto es? No, ¿qué te voy a cobrar? Le decía, ¿verdad? Y decía mi abuela, pero si vos vivís de eso, ese es tu ingreso, ¿cómo? No, pero si es mi amigo, si es radioaficionado, ¿verdad? En ese sentido. Y familia, pero él era el estudiar, también una virtud que él tenía, leía un artículo, él experimentaba, o sea, el artículo te da las conclusiones, pero en base a esa persona que escribe. Él construía, llámese antenas, llámese radios mismos o rendimientos, él experimentaba. Y tenía en su grupo de radioaficionados que experimentaban, y sí, es cierto lo que dijo tal revista o tal técnico, o no era cierto. Y se comunicaban entre sí otra vez. Sí, sí, era comunicación permanente. Ellos tenían lo que se llama en radioafición la rueda de 80 metros, pónganle que era a las 8 de la noche, y bueno, todos los radioaficionados estaban ahí, en esa rueda, intercambiando ideas, conceptos, tal media hora, una hora. En radioafición está prohibido política, religión y comercio. Entonces todo lo demás, y principalmente era investigación. Y ellos intercambiaban ideas. Independientemente, ustedes pues en el día hacían sus contactos en la frecuencia que querían, las bandas que querían. Pero tenían sus rueditas donde intercambiaban ideas. ¿Hasta qué año más o menos tuvo mucha vigencia el tema de radioafición? Y el celular desplazó. Mira, ustedes sabrán en otras épocas, y yo me acuerdo de eso, usted necesitaba un medicamento de Argentina. Pongo un ejemplo muy clásico, o de Brasil, que acá no conseguís. ¿Cómo te comunicas con la farmacia o la farmacéutica en Buenos Aires? Dependías de un radioaficionado. Y eso, que digo, la grandeza del radioaficionado. ¿Cuántas veces él compró el medicamento, envió el medicamento y después se le envía el dinero? O sea, la confianza que había de un radioaficionado a otro radioaficionado. O, en muchos casos, jóvenes que se iban a estudiar en Brasil o en Buenos Aires o en Corrientes, ¿cómo te contactas? Teléfono no, era alto el costo. Entonces, era una comunicación no de la persona con su hijo, sino era de radioaficionado a radioaficionado, y la información que pasábamos era que llegó bien, que está estudiando, que todo está bien. O sea, dentro de las normas permitidas de la radioafición. O sea, don Patri, él decía también colaboró con el ir trabajando para las radios emisoras aquí del departamento de Itapué y en Encarnación principalmente. Sí, él fue técnico prácticamente toda la vida de ZP5, pero él tenía 3 días fijos que se iba con o sin lluvia. Y una anécdota que me recuerdo, a veces surge el problema cuando él estaba acá en casa. Él no tenía teléfono. ¿Cómo te comunicas que hay un problema en la planta? Entonces él estaba escuchando la radio. Entonces en esa época era disco vinilo, era tocar con el dedo la púa. Entonces él sabía, depende de la cantidad de veces que tocaba el operador, dónde estaba el problema, agarraba su auto y se iba a solucionar. No aguanto el que salga, todo el día pienso en vos, no soporto este dolor. No aguanto el que salga, todo me recuerda a vos, ay, posante culo. No puedo aceptar, no puedo creer que ya nunca más te volveré a ver. Siempre tú sabrás que te lloraré, en mis pensamientos siempre te tendré. Quiero volverte a ver. Pienso en vos, no soporto este dolor. No aguanto el déjà vu, todo me recuerda a vos. Ay, puta de tu no. Autoservicio.